cero para celulares. Pasamos ahora a hablar del tema salud, porque tenemos en comunicación a la doctora Verónica Pepino, directora del Hospital Iturraspe, para hablar de lo que es la gripe H3N2, cuáles son los síntomas y bueno, todo esto de esta gripe que viene siendo noticia lamentablemente en los últimos días, y bueno, queremos informar un poco de qué se trata esto. Doctora, ¿estás en línea? ¿Se escuchas bien? Se escucha perfecto. Hola, muy buenos días para vos, para tu audiencia. Un placer estar con ustedes en esta mañana de viernes. Bueno, gracias por atendernos, buen día. Y bueno, contanos cómo es esta gripe, cuáles son los síntomas, algo como a modo de introducción, si se quiere, como para que la gente esté un poco informada sobre el tema. Bueno, mira, nosotros todos los años, el Ministerio de Salud de la provincia y obviamente el Comité de Infectología, el área de epidemiología, se prepara de las distintas entidades científicas y obviamente de todo el país, se prepara para la llegada de la gripe y del invierno, obviamente, que es una patología para nosotros muy frecuente durante las épocas de invierno. Por eso, la noticia de la aparición de la cantidad de casos de H3N2 su clado K que ha habido obviamente en el hemisferio boreal, que es el hemisferio que en estos momentos está en la etapa de invierno. Eso a nosotros nos da como cierta, nos va vaticinando qué es lo que va a ocurrir en la época de nuestro invierno. Entonces, la verdad es que esto que va a ocurrir, a diferencia de lo que todos pueden llegar a pensar que puede ser lo que pasó con COVID, bueno, esto nos da a nosotros la tranquilidad de que no va a pasar lo mismo, porque ya estamos preparados, porque sabemos que es una gripe que va a estar incluida dentro de una vacuna, ¿sí? Incluso ya se ha pedido que el subclado K se agregue en las vacunas que van a venir a nuestro país y a todo el resto de los países que vayan a estar durante la época de invierno. Esta es una gripe que nosotros la tenemos durante todos los años la tenemos, ¿sí? Y obviamente cada año tiene una variante distinta, porque los virus van mutando, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasó este año en el hemisferio boreal, por eso hubo tanta cantidad de casos de una gripe que ahora va a llegar, obviamente, en la época estacional de invierno a la República Argentina. Es una gripe que tiene exactamente el mismo comportamiento que el resto de las gripes, lo único que es altamente contagiosa, es más contagiosa que el resto, y en las personas con algunas comorbilidades o algunas características especiales, como por ejemplo las embarazadas, como por ejemplo los mayores de 65 años, los menores de 2 años, los síntomas que puede tener y la evolución que puede tener, lo puede llegar a comprometer para tener que hacer que el paciente tenga una internación, o sea, se deteriore su estado clínico y necesita una internación, que eso es lo que ha pasado en el otro hemisferio. Entonces, nosotros lo que ya sabemos cuáles son los síntomas, ya sabemos que todos los años tenemos una variante distinta de la gripe. Esta variante ya la conocemos, ¿sí? Porque la tuvimos en el otro hemisferio, y la vamos a tener incorporada en la vacuna de la gripe. Entonces, todos los años, cuando este grupo de personas se vacuna, nos tenemos que vacunar todos los años porque la vacuna es totalmente distinta, no es igual, porque los virus van mutando, van variando, entonces obviamente también cambia el componente de la vacuna. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Primero, los síntomas son los síntomas que nosotros podemos tener en cualquier gripe, con la variante de que es un virus que se contagia rápidamente, altamente contagioso, mucho más en espacios cerrados, muy característicos en el invierno, y que puede afectar a los grupos etarios que yo te dije. Entre otras cosas, también tenemos las personas que tienen algunas comorbilidades, como puede ser cardiopatías, como puede ser enfermedades pulmonares, como puede ser diabetes,
¿sí? Las embarazadas son un grupo de riesgo muy importante porque nosotros tenemos que cuidar a la embarazada y al producto de su gestación, ¿sí? Entonces, bueno, esas características ya las sabemos, son las comunes a todo el año. Esas personas son las más importantes a colocarse la vacuna que va a llegar seguramente mediados de marzo, para empezar a colocarse, y ya el que pueda la puede ir encargando en las farmacias de su confianza. Pero esas son las vacunas que van a estar llegando y que nosotros vamos a darle protección a ese grupo, que es el grupo más vulnerable y que obviamente puede tener en la evolución de sus síntomas la llegada a una internación, ¿sí? Bien, perfecto. Estamos hablando con la doctora Verónica Pepino, directora del Hospital Iturraspe, sobre la gripe H3N2. Bueno, hablando un poco de estos, bueno, de los síntomas que tienen, Sí. que tiene esta gripe. En el caso de que una persona tenga estos síntomas y piense, bueno, se puede tratar de este tipo de gripe, bueno, primero, ¿qué tiene que hacer? Y segundo, ¿cómo hace para saber efectivamente que tiene esta gripe? Por ejemplo, en su momento con el COVID, uno se hacía el hisopado para saber si lo tenía o no. En este caso, ¿cómo se comprueba si es este tipo de gripe u otra? Mira, primero, si un paciente tiene síntomas, obviamente sabe que hay cuestiones que ya las tenemos súper conocidas, que son características no características, sino costumbres que hemos adquirido con el COVID: toser en el pliegue del codo, el uso del barbijo, ¿sí?, para proteger al resto de las personas que puedan estar conviviendo con esta persona, o en su trabajo, obviamente. Si la persona está con fiebre, con síntomas febriles o con mucho decaimiento, ya sabemos que obviamente no va a poder concurrir a su lugar de trabajo, porque obviamente la persona no está bien, sino ya con el uso del barbijo nosotros tenemos la protección, por eso es que los médicos usamos ese tipo de protección. La limpieza de los picaportes, el lavado frecuente de las manos, que eso ya sabemos que son costumbres aprendidas. Pero en el caso de que un paciente necesite, como si en estos momentos estuviéramos en la guardia del hospital, vamos a dar un ejemplo para que todos lo puedan entender. Llega un paciente con síntomas compatibles con gripe, mal estado general, dolor muscular, artralgias, decaimiento, fiebre, sudoración, que son los síntomas comunes que tienen la mayoría de las gripes, y es atendido en la guardia del Hospital Iturraspe. Más allá de que se le van a dar todos los síntomas de alarma y todo eso, al paciente se le realiza un hisopado, como vos bien lo dijiste, como en la época del COVID. Lo único que sí, nosotros llenamos una planilla que es de vigilancia epidemiológica, y ese hisopado con esa planilla, ¿sí?, viaja a Córdoba, y de Córdoba se va al Instituto Malbrán para que en el Instituto Malbrán se pueda realizar. Nosotros acá ya le hacemos el primer test, ¿sí? El primer test, que es el que nos dice que es una gripe, acá va a dar positivo, ¿ok? Pero se envía para que se pueda estudiar bien qué tipo de H3N2 es. No te olvides que vos tenés la H3N2 común, ¿sí? Pero de la gripe esta que estamos hablando es de la H3N2, que ha tenido un pequeño cambio en su interior, y tiene lo que uno dice que es el suclado K, que es esta gripe, que es una gripe, la que tuvimos en el otro hemisferio, que es la gripe esta que ha tenido muchas internaciones en España, en Inglaterra, ¿sí? En Londres todavía hoy hay hospitales que están con mucha cantidad de internaciones. Pero el estudio se realiza en el Hospital Iturraspe a través de un hisopado, y el subtítulo de esta gripe la terminamos de confirmar en el Hospital Malbrán, que está en la provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto. Y también volviendo un poco a lo que fue el COVID, porque por ahí siempre que hay, después de lo que fue la pandemia del COVID, por ahí siempre que aparece alguna gripe se lo relaciona con eso. ¿Esto puede tener algo en común en cuanto al contagio? Por ahí la gente escucha gripe y se imagina el hecho de tener que salir a la calle con barbijo, como fue en aquella pandemia. Bueno, ¿hay algo que puede tener en común o va por otro lado, como para que la gente se quede tranquila? Los síntomas son muy comunes, ¿sí? Porque viste que vos escuchaste, yo te dije
fiebre, dolores musculares, artralgias, mialgias, decaimiento, son comunes a todo cuadro respiratorio, ¿sí? Puede ser de la gripe del año pasado, la gripe que vamos a tener ahora, el H3N2 común, la H3N2 mezclado K, y también obviamente a los síntomas del COVID. Por eso es que nosotros realizamos los hisopados, y en esos hisopados tenemos la confirmación de qué se trata. Eso por un lado. Por el otro, el uso del barbijo, la realidad es que hoy todos los que estamos con alguna patología respiratoria o estamos empezando a cursar una patología respiratoria para disminuir la transmisión del virus en el lugar donde nosotros podemos estar. Si yo estoy en buen estado general, uso un barbijo, ¿sí? Esa es la mejor forma que yo tengo de prevenir, pero no es obligatorio el uso del barbijo para todos, ¿ok? El uso del barbijo va a tener su recaudo, su recomendación, por decirlo de alguna manera, para que se utilice en los hospitales, que en realidad en esa época vamos a ver patología respiratoria como la que vemos todos los años. Si vos haces un poquitito de memoria, todos los años en el hospital, cerca de abril, mayo, cuando ya empieza a aparecer la patología respiratoria, en las guardias del hospital y en el internado, empezamos a usar el barbijo, ¿sí? Pero para protegernos nosotros. Eso es para no enfermarnos nosotros, ¿ok? Y si yo estoy con un cuadro de congestión, también me lo pongo para proteger al paciente que no tiene ningún cuadro respiratorio. Entonces, es una manera de doble protección. No enfermo al resto y el resto no me va a enfermar a mí. Entonces, la verdad es que estas cosas que ya las tenemos muy aprendidas de la época del COVID, y han servido realmente hoy, con el diario del lunes, si hubiésemos sabido todo lo que sabemos ahora, la verdad es que en el COVID hubiésemos hecho a lo mejor muchas cosas distintas, ¿sí? Pero hoy ya sabemos que eso lo hemos aprendido muy bien y que el barbijo nos protege y nos protege para que no nos enfermemos, pero además, si yo estoy con algún cuadro respiratorio, va a proteger al resto de las personas que estén en contacto conmigo, ya pueden ser familiares o puede ser en mi lugar de trabajo, ¿sí? Esas son cosas que las hemos aprendido muy bien de la época del COVID. Así que sí, el barbijo se va a usar, obviamente, en el caso que sea necesario, pero no vamos a tener lo que tuvimos, obviamente, en el 2020, 2021, que bueno, fue una pandemia, chicos, es totalmente distinto a esto. Esto es una gripe que la tenemos todos los años, nada más que esta se ha comportado de manera más agresiva que los otros años, ¿sí? Pero esta es una gripe que ya tenemos una vacuna, que ya sabemos lo que pasó en el otro hemisferio. Obviamente, los pacientes que viajan en ese hemisferio tienen probabilidades de venir y de venir infectados, obviamente, porque han estado de vacaciones o porque han ido a visitar algún pariente, pero para eso está la vigilancia epidemiológica, que hace el seguimiento de estos pacientes, la evolución, cómo van evolucionando, y además, obviamente, toma todos los recaudos para que, en el caso de que algún paciente venga con estos síntomas y con este cuadro respiratorio y confirmemos el H3N2 subclado K, se toman todas las recomendaciones, se le dan a ese paciente las recomendaciones epidemiológicas para evitar el contagio, que es simplemente el uso del barbijo, ¿no? No es ninguna otra cosa, ¿ok? Y más si el paciente está bien, ¿ok? Bien, perfecto. Bueno, y también trayendo un poco más a lo local, hace poco se había dado el caso de una persona que estuvo en el hospital, que en principio se había informado que era un sanfrancisqueño, después se conoció que es de Freire. Bueno, ¿cómo fue su situación y por qué fue que se dio esta confusión? La confusión vino, en realidad, como se atendió en nuestro hospital y la planilla epidemiológica salió del hospital, entonces cuando se informa desde el Ministerio de Salud de la provincia, se informa como que fue de San Francisco. Esa fue la realidad. Entonces, al ver las noticias, se realiza la corrección a nivel central, en donde se informa nosotros eso en el hospital lo tenemos todo perfecto, tenemos planillas de Excel, tenemos todo perfectamente conformado, sabemos lo que va pasando y cuáles son los pacientes que tenemos en estudios. Entonces, cuando vimos esa información desde nivel central,
se informó a nivel central y obviamente también a los distintos lugares periodísticos que cambiaran la noticia, porque bueno, genera un impacto totalmente negativo para un lugar, y nosotros ya habíamos obviamente realizado toda la intervención en la otra localidad, quedaba como muy desprolijo todo eso, así que bueno, por eso se pidió que se realizara la aclaración pertinente. Si bien, gracias a Dios, el paciente está espectacular, él fue a consultar al hospital porque estaba excelente la consulta que realizó ese paciente, porque se sintió congestionado, se sintió con un cuadro de vías respiratorias, de gripe. Entonces, teniendo en cuenta que había estado en un lugar en donde había mucha cantidad de cuadros de H3N2, realiza su consulta pertinente y en el hospital los médicos de la guardia le realizan los estudios. Se realiza el primer hisopado, el hisopado da positivo para gripe e inmediatamente se le envía a Córdoba y de Córdoba al Malbrán para terminar de confirmarlo al laboratorio, ¿sí? Y terminar de hacer el diagnóstico preciso y etiológico de esta patología. Pero bueno, fue un error sin lógicamente intenciones, pero bueno, era importante aclararlo para que la gente supiera bien de qué localidad es y que no, porque no se había hablado obviamente con las autoridades locales para que estén también al tanto de la situación. Entonces por eso se pidió la aclaración obviamente, pero fue un error de nivel central teniendo en cuenta que la muestra había venido del hospital nuestro, tal cual. Bien, perfecto. Y bueno, por último, una cosa que no me quedó clara, cuando se hacen los estudios y se envían al Malbrán, Sí. más o menos en cuánto tiempo estarían los resultados. Obviamente que los cuidados son los mismos, pero ¿cuándo Sí. sabría fehacientemente si tiene esa gripe u otra? Mira, la verdad es que Malbrán se está demorando mucho en los resultados, por eso es que este paciente había consultado los primeros días de la última semana de diciembre, cerca de Navidad, y el resultado llegó hace muy poquito. Bueno, eso es un problema que en estos momentos tiene Malbrán, que la verdad es que a nosotros eso se habla desde nivel central, pero bueno, no sabemos cuál es el motivo por el cual se demora tanto en la confirmación de un caso, pero no es la primera vez que está, lamentablemente, ¿no? No es la primera vez que pasa esto, ¿sí? Pero bueno, suponemos que teniendo en cuenta la época a la que va a venir, mejorará su información, ¿sí? Porque para nosotros Malbrán es un ente de muchísimo prestigio, muchísimos años de trayectoria, con un trabajo realmente impecable, pero nunca se había demorado tanto en la confirmación, porque no y tampoco estamos en un momento en donde hay muchísimos cuadros respiratorios, en donde se puede demorar por el procesamiento de la muestra, ¿no? Que se demore un poco más porque están con mucha cantidad de casos. No es esa la situación. Entonces, bueno, no sabemos bien cuál es el motivo, no debería haberse demorado tanto, pero bueno, se demoró de cualquier manera desde el hospital al tener ya la primera confirmación. Se le dan todas las recomendaciones, las pautas de alarma y los cuidados que tiene que tener el paciente, ya teniendo en cuenta de que se trata de una gripe y que todas las gripes son contagiosas, pero obviamente la H3N2 o el clado K se propaga más rápido y es más rápido el contagio, ¿sí? Por eso, como muchos virus, ¿no? Muchos virus tienen esas características. O sea, hoy estamos hablando del H3N2, pero el sarampión, que también es un virus, tiene una propagación rapidísima también y dura muchas horas en el ambiente, que eso es otra cosa que no nos ayuda demasiado. Por eso que cuando hay un caso confirmado, la vigilancia epidemiológica que se hace, el seguimiento de los contactos de ese caso confirmado, uno los tiene bajo resguardo y bajo protocolo y seguimiento muy bien, porque pueden aparecer muchos síntomas porque el virus está más de 3 horas en el ambiente en donde vos estuviste. Entonces, tranquilamente, a lo mejor yo fui a una guardia porque estaba con cuadros respiratorios y todos los pacientes que estuvieron en contacto conmigo, cerca mío, en la misma sala de espera, deben ser seguidos epidemiológicamente y controlar la aparición de los síntomas. A ver,
De todo esto que estamos hablando, ¿sí? De que esto es importante que también quede, porque todos tenemos que saber y por sobre todas las cosas tenemos que tener el conocimiento claro y preciso. De todas estas enfermedades que estamos hablando, H3N2 aislado acá y el sarampión que surgió ahora como frutillita de la torta, existen vacunas y vacunas que son efectivas, han demostrado seguridad y han demostrado seguridad, y no solo seguridad, sino que han demostrado frenar los brotes, ¿sí? Evidencia científica sobra de lo benévola que son las vacunas. Entonces, a ver, con varicela, con sarampión, papás, existen las vacunas en el calendario, verifiquemos las vacunas del calendario, que nuestros hijos tengan todas las vacunas colocadas. Si tengo una duda, consulto con mi pediatra de cabecera, consulto con mi médico de confianza. Eso por un lado. Por el otro, este año, ¿sí? Ya para marzo, abril, vamos a empezar a indicarle a los pacientes con sus condiciones de riesgo, ¿sí? Los grupos, estos priorizados que nosotros vamos a tener, que son los mismos que los del año pasado, ¿sí? Niños de 6 meses, ¿sí? Y menores de 2 años. A partir de los 6 meses y menores de 2 años, tienen que tener la vacuna de la gripe, ¿ok? Pacientes mayores de 2 años, ¿sí? Que tengan patologías como diabetes, enfermedades en el corazón, que tengan alguna enfermedad inmunológica que los comprometa, alguna artritis reumatoidea, ¿sí? Tienen que tener con la indicación de su médico de cabecera, pueden ir a colocarse la vacuna de la gripe. Todos los adultos mayores de 65 años tienen que tener la vacuna de la gripe también. Los menores de 65 años que tengan alguna comorbilidad, obesos, diabéticos, hipertensos, con indicación médica, se pueden colocar la vacuna también. Personal de salud, embarazadas, ¿sí? Y las puérperas inmediatamente terminaron de tener su bebito. Es importantísimo, ya después vamos a hablar cuando ya tengamos las vacunas, cuáles son los grupos, seguramente lo va a anunciar la MUNI para empezar a realizar la vacunación, pero son vacunas seguras, son vacunas efectivas, y son las vacunas que nos colocamos, la de la gripe, nos la colocamos todos los años. Y todos los años viene, obviamente, que es distinta, porque los virus van cambiando, van mutando, van variando. Así que es importantísimo que tengamos presente que esto lo prevenimos con la colocación de una vacuna. No solo que prevenimos no enfermarnos, sino que en el caso que nos enfermemos, no vamos a hacer las formas graves, ¿sí? Esto es irrefutable. Esto tiene la evidencia científica necesaria. Y esto no lo dice la doctora Vero Pepino, ¿sí? Esto lo dice los fundamentos científicos, los dicen personas que se dedican, obviamente, de manera científica a evaluar el comportamiento de los virus y qué es lo que hacen realmente las vacunas, los virus y las bacterias, obviamente. Entonces, en esto no podemos discutirlo. Después del advenimiento del agua potable, y esto no es algo que lo haya inventado yo, ¿no? Esto lo dicen todos los infectólogos, todos los epidemiólogos y todos los médicos que hacemos salud pública. Después del impacto que ha tenido el agua potable, las vacunas generaron en la salud pública el mismo impacto, porque previenen enfermedades. Entonces, frente a eso, frente a prevenir la enfermedad de un niño, evitar que un niño tenga una enfermedad grave cuando puede ser prevenible por una vacuna, eso es importantísimo que los papás los tengan presentes. Entonces, concurrir a nuestros centros de salud, nuestro médico de confianza, nuestro pediatra de confianza, a revisar el carnet de vacuna y ver si nuestro niño le está faltando alguna de las vacunas del calendario y para ver si ese niño necesita recibir la vacuna antigripal que va a llegar ahora próximamente. Perfecto, doctora. Bueno, quedó clarísimo todo. Muchas gracias por atendernos y por aclarar esto que, generaba por ahí algunas dudas, algunas preguntas, pero bueno, creo que quedó todo claro. Muchas gracias por atendernos. Bueno, no, a ustedes y siempre a disposición para aclarar todas las preguntas que tengan, tanto ustedes como periodistas como el público en general. Para eso
para eso es nuestra función, ¿no? Es justamente para aclarar y para transmitir tranquilidad a la población y obviamente todo lo que tiene que ver con la prevención. Muchísimas gracias a ustedes, buen viernes, excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Ahí pasaba la palabra de la doctora Verónica Pepino, directora del Hospital Iturraspe.